a nuestro programa Salud y Belleza de su canal Multimedios Informativos. El día de hoy estamos con el licenciado Isaías Hernández Albonací, el licenciado en Enfermería y terapeuta, director y cofundador del Centro de Servicios Profesionales y Estéticos y de Rehabilitación Física Águila Blanca. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucita? Pues bien, aquí mira, pues muchas gracias antes que nada por la invitación aquí a tu canal. La verdad es que pues me siento un poquito entusiasmado, ya que son temas que pues de alguna manera contribuyen con una ayuda a la sociedad y pues aquí estamos. Pues fíjense, amigos, que el día de hoy tenemos un tema súper interesante, el síndrome de Burnout. Y nos encantaría, Isaías, que nos pudieras platicar qué es este síndrome, específicamente, ¿qué es el síndrome de Burnout? Bueno, te comento, realmente primero que nada hay que empezar a entender el contexto de por qué se da antes de empezar a saber qué es. Primeramente, el síndrome de Burnout es una deficiencia laboral, básicamente así se determinó porque también se le conoce como el síndrome de trabajador quemado. Ajá. Y básicamente es el distrés que se maneja en un área laboral o en círculos laborales. Primero que nada, a mí me gustaría comentarte la situación generalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Antes que nada tenemos que entender algo, que es la empatía. Porque este tipo de trastorno, de síndrome, perdón, se da puesto a que la sociedad no tiene esa empatía. Esto se da obviamente en puros centros laborales. Pero, ¿cómo compartes esta parte de una con otra? Bueno, se da de una manera muy fácil. Nosotros, al yo no ser empático contigo como profesionista, ya que esto pues obviamente se llega a dar en cualquier profesión, si esto no se llega a empatizar con la gente no va a ser empática contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no tienes esa forma de transmitir un ambiente laboral adecuado, obviamente vas a comenzar con este tipo de síndrome, ya que te va a generar estrés, te va a generar frustración, te va a generar ansiedad, te va a generar muchas situaciones a nivel sistemático en el organismo. Y obviamente vas a caer en problemas físicos o fisiológicos que van a acarrear una amplia gama de situaciones biopsicosociales en tu conducta. Una vez que ya tenemos esto pues claro, tenemos que ver la parte de qué es el síndrome de Burnout. Pues obviamente aquí es una parte que se genera por fases. Aquí se manejan dos fases en el síndrome de Burnout, la fase activa y la fase pasiva. En la fase activa nosotros tenemos básicamente las personas que se dedican a X profesión, pero tienen que tener contacto con el exterior, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo manejaba al inicio la empatía. ¿Por qué lo manejaba de esa manera? Si yo como, vamos a decirlo en mi área, yo me desenvuelvo como enfermero también, aparte de terapeuta. Si yo estoy en un área hospitalaria y yo tengo que salir a tratar con el paciente o con la familia del paciente, nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras mentes que vamos a trabajar con personas que no sabemos su estado de ánimo y que no sabemos cómo ellos van a repercutir en mi estado de ánimo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo salgo con la familia de mis pacientes, X paciente, y esa familia viene estresada, vienen tristes, unos vienen eufóricos, otros vienen alterados, otros vienen estresados. Claro, porque además regularmente cuando tienes un paciente hospitalizado, pues no es como que estés en equilibrio y en paz, estás preocupado, angustiado, asustado, porque claro que te da miedo la enfermedad de tu paciente, ¿no? De tu familiar. Entonces, todo ese contexto emocional es con el que tienes que lidiar. Exactamente, pero aquí ¿cuál es el punto? Que el trabajador no sabe lidiar con ese tipo de problemas. A veces no están capacitados para recibir eso y lo reciben de una manera cotidiana o convencional y es donde te impacta como trabajador. Ajá. Porque esas personas obviamente vienen con miedo, vienen con estrés y unos vienen incluso hasta molestos. Claro. Te van a tratar mal, te van a decir de groserías, o sea, encuentras de todo. Y que finalmente es por su misma emoción. Así Estás es. preocupado y a veces
¿no? Es Por correcto. tu preocupación, no porque seas una buena o mala persona, simplemente porque estás preocupado, estás asustado, que tu familiar, que tu esposa, que tu hijo está viviendo una situación de salud y que inconscientemente lo que estás buscando es culpar a alguien, y el que se está presentando es el enfermero, el médico, el asistente o quien sea. Así. Entonces, ¿qué es lo que haces tú como familiar? Inmediatamente buscas. Atacas esa parte. Pero dijiste algo que me pareció bien interesante, fíjate. Dijiste, el trabajador como tal no sabe cómo lidiar con eso, porque además la otra, como ser humano, porque un trabajador es un ser humano, tienes tus problemas familiares, tienes tus problemas económicos, tienes tu propia historia de vida. Y si además a eso le agregas que tienes que lidiar con personas que están en su situación vulnerable emocional, pues eso te va desgastando, me imagino. Así es. Y aquí entra lo que a veces llamamos de una manera convencional, no es quien la hace, sino quien me la paga. Claro. Entonces el que recibe todo ese estrés o toda esa frustración de parte de los familiares es el trabajador. En este caso pongo de ejemplo al enfermero, ¿no? Que es el que es atacado, como lo comentaste ciertamente. Sales tú como figura a dar la cara y toda esa descarga de emociones la recibes tú. Y si tú no estás preparado para recibirlo, entonces te empieza a afectar. Claro. Te empieza a afectar porque a ti te empieza a causar estrés, te empieza a causar ansiedad, te empieza a causar una situación incómoda en la cual tú ya empiezas a tener esa frustración, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar lo que son las fases que maneja obviamente el síndrome de burnout, pero esta es la fase activa de los tipos de burnout. Hay otra parte que se llama la fase pasiva. La fase pasiva es dentro de los lugares de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué pongo de ejemplo la enfermería? Porque es en el ámbito en el que yo más me desenvuelvo. Claro, obviamente claro. podemos hacer ejemplos en todas las profesiones, pero ahorita lo voy a hacer específicamente en esta parte. ¿Por qué? Vamos a hablar de un cambio de turno. Tú ya estás a cambiar de turno y en ese preciso momento se les ocurre que llega un ingreso, 2 ingresos y los tienes que recibir tú. Y tú todavía tienes que entregar pacientes, todavía tienes que cerrar hojas de enfermería. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esto es una cuestión global en cuanto a todo el sistema de trabajo está mal hecho, está mal estructurado. No tiene un sentido y te explota de una manera en la que te genera una carga de trabajo excesiva. Claro. ¿Sí? Porque se supone que nosotros estamos diseñados, o bueno, no estamos diseñados, nosotros estamos capacitados para atender cierto número de pacientes, cuando de momento te ponen a atender el doble o el triple, Wow. que ya no está dentro de tus capacidades. Sí lo puedes hacer porque se saca el trabajo, pero se saca a veces hasta mal. Yo quiero atreverme a decirlo de esa manera. Pero trata de sacarlo de la mejor manera, y cuando todavía te apuntan trabajos de más, pues imagínate. Ahora, ¿a qué me refería yo al principio con la empatía? Si todos tuviéramos una forma de trabajo en la cual acomodáramos con nuestros compañeros a apoyarnos y a sacar un trabajo que tanto tú como mi compañero como yo sabemos que está excesivo, pues a lo mejor haríamos un mejor ambiente laboral. Pero como eso no pasa, pues desafortunadamente hasta tu mismo compañero o el compañero que te va a recibir tu turno, pues te están atacando. Es que te falta aquí, te falta allá, te falta eso. Todo eso es estresante. ¿Vale? Claro. A eso, auméntale que tú ya saliste de descanso y luego te hablan para juntas extraoficiales que están dentro de tus horas de descanso Además, la carga y que son administrativa. obligatorias, pues estamos con una situación pues, sumamente estresante. Muy bien, amigos, pues este tema está muy interesante, pero nos vamos a un corte y regresamos en unos momentos. Hola, buenas tardes, soy Leti de Glamour Studio. Hoy en nuestro programa de salud y belleza de su canal Multimedios Informativos les voy a dar un tip para hacer crecer el cabello. En una cacerola vamos a poner a hervir canela, romero, clavos y tantito ajo. Lo ponemos a hervir, lo dejamos enfriar, lo colamos y lo vaciamos a un atomizador.
Este tónico lo podemos aplicar todas las noches, dando un ligero masaje en nuestro cuero cabelludo y vas a notar el crecimiento. Si quieren, ya saben, si quieren visitarnos, estamos aquí en Glamour Studio, en el Centro Deportivo Alpha Fitness. Muy bien, amigos, regresamos de este corte con el licenciado Isaías. Regresando a este tema tan interesante que estábamos antes de esta cápsula, nos estamos platicando justamente cómo se vive en el hospital esta cantidad tan elevada de estrés entre los compañeros, con los pacientes, con los familiares de los pacientes. Y nos gustaría mucho saber cómo se van presentando los síntomas, cómo yo sé que puedo estar presentando síndrome de Burnout. Ok, bueno, dentro de tu pregunta, aquí tenemos que tener en cuenta unas ciertas fases, que es cómo se va desglosando este síndrome. Nosotros tenemos que tener en cuenta primero, la fase número 1 es la inicial o la de entusiasmo. ¿Qué quiere decir esto? En esta fase, todo trabajador inicia con toda la actitud. De hecho, bueno, eso le ha pasado a cualquier persona que de inicio ha ido a buscar un empleo. ¿Y qué pasa? Entras con toda la actitud, a veces tienes la idea o la intención de cambiar el mundo. No es malo, es bueno, de hecho es lo mejor que puede ser porque es nuestra forma de contribuir personalmente al mundo, ¿no? O nuestra sociedad en la que nos desenvolvemos. Pero independientemente de eso, cuando nosotros entramos a una institución, empresa, llámale como se llame, como le quieran llamar, área laboral, nosotros iniciamos con una parte muy activa, muy de querer hacer, de querer emprender. En esta parte, en esta fase, se le llama fase inicial o de entusiasmo. Ganas de querer cambiar y hacer crecer la empresa. Sí, de decir, yo te acabo de egresar y yo te voy a hacer en este caso, bueno, retomando el ejemplo, yo soy el enfermero, yo quiero ser el mejor enfermero, pero desafortunadamente cuando empiezan a pasar estas situaciones, entras a la segunda fase, que es la fase del estancamiento. En esta fase ya se empieza a presentar el estrés. El estrés que empieza a generar, el estrés empieza a generar un desgaste mental, psicológico, y posteriormente ya se refleja en cuestiones fisiológicas. Posterior a eso, entramos a la tercera fase, que es la fatiga. En la fatiga nosotros ya tenemos presencia del síndrome de Burnout. ¿Sí me explico? Y aquí ya es donde empezamos a presentar una situación ya más crónica, porque ya aquí ya nos empieza a impactar más todas las situaciones que se generan dentro del entorno laboral. Posterior a esto, pasamos a la cuarta fase, que es la apatía. Aquí ya obviamente ya se impactó directamente la psique de la persona, su estado psicológico ya se impactó, ya hay un problema ahí, en el cual ya hay ansiedad, ya hay depresión, insomnio. Y de aquí pues ya no es un brinco tan largo a llegar a la última fase, que es la quinta fase, que es la de la fatiga. O ya es lo que le llaman el trabajador quemado. Es como una fatiga crónica. Ya, aquí ya estamos hablando que ya repercutió psicológicamente. Obviamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Que es la pregunta que tú me decías en este momento. Nos vamos a dar cuenta por la ansiedad. El trabajador ya está ansioso. Nos vamos a dar cuenta por la depresión, ¿sí? Porque muchas personas, hablando aquí de cuestión de compañeras en el ámbito de la enfermería, lo reflejan, están todo el tiempo tristes, están agotadas, fatiga, y esa fatiga inicia pues emocionalmente. ¿Por qué? Porque pues a veces de todo lo que se expresa en un área laboral, a veces no es reconocido mucho de ello, ¿sí? Claro. Tú haces el mejor trabajo y de todas maneras llegan y no es suficiente. Entonces, ¿qué hace con el trabajador? Lo derriba, psicológicamente o moralmente. Que es como justo lo que decías, que en la fase 1, recién egresado, vas con todas las ganas y yo dices, en el libro fulano decía que tengo que hacer esto, y llegas, empiezas a hacer tus protocolos y de repente te dicen, eso no sirve, ¿no? Y entonces viene como, ¡ay! Y ahora, si eso es lo que yo había aprendido, si esas son las ganas que yo tenía de
hacer que esto funcionara teóricamente, fundamentado, y de repente te dicen, ni pierdas el tiempo, eso ni te va a servir. Aquí con que hagas esto es suficiente. Y empiezan como a bajarte las ganas, ¿no? Exactamente, y aquí entra la parte con lo que yo abrí este tema, la empatía. Y aquí, en esta parte ya se junta con el egocentrismo. Eso que acabas de comentar, en esta área particularmente se da mucho. Desafortunadamente en el gremio de la salud, de enfermería, ¿verdad? Particularmente, hubo una etapa de transición en la cual anteriormente enfermería no era como tan reconocida. ¿Sí? Era como, eres el ayudante, el chalán, eres esto, como que era un poco denigrado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa ahora que se vuelve una profesión, una licenciatura, que ya se vuelve algo más en forma? Híjole, ha sido un cambio como no tienes idea, y eso ha repercutido mucho en el síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Te voy a explicar bien fácil. Obviamente toda la tira de trabajadores anteriores lo que hacían pues era estudiar una carrera, lo máximo era técnico. Claro. Actualmente ya estudias una licenciatura, tú entras como licenciado, ¿sabes? Toda la pugna de egocentrismo que hay. ¿Tú cómo me vas a venir a enseñar a mí? Porque te sientes licenciado. O sea, y hay un juego de egos elevadísimos, que lejos de ser productivo para lo que realmente estás trabajando, que es tu paciente, ahora ya tienes que pelear tanto con tu compañero que está al lado. ¿Y por qué? Porque yo tengo más experiencia, tú que me vas a enseñar, tú qué es, y claro, son tantas situaciones. Y vendría también aquí, Isaías, no sé, el miedo de otro trabajador que es a nivel técnico, que tiene a lo mejor 20 años de experiencia, pero tiene nivel técnico, o es auxiliar de enfermería, y entonces tengo miedo que a pesar de mi experiencia, esta persona con una licenciatura pueda llegar a quitarme el ascenso a mí, o pueda llegar a quitarme hasta mi puesto y me manden como a un puesto menor. Pudiera también estarse enfocando en que esta falta de empatía podría ser como miedo disfrazado. Eso es algo muy importante, miedo, acabas de decir esa palabra, miedo. Ese miedo genera estrés, ese estrés genera ansiedad. ¿Y eso quién lo está recibiendo primero? En este ejemplo, el trabajador viejo. Claro. ¿Por qué? Porque él, como bien comentas, él tiene esa idea solamente. Él tiene la idea de que va a llegar alguien más a quitarle como su lugar. Esa es la idea que a veces tienen. Pero bueno, yo desenvolviéndome en esta área, yo digo, bueno, yo no vengo a quitarte tu trabajo. Yo solamente vengo a reforzar a lo mejor algo que a lo mejor tú en este momento no sabes o no sepas, ¿no? Porque dice por ahí, hasta el mejor cazador se le va la liebre. Claro. Nadie sabe todo. Y día a día estamos aprendiendo algo nuevo. Pero aquí empieza el primer bloqueo. Tú no te prestas a hacerlo. Claro. Tú no tienes la intención. Entonces, ¿qué haces tú? Me pones una barrera y me atacas. Entonces ya los dos entramos en un estrés, en una ansiedad y en una intolerancia súper extrema. Porque además el empleado nuevo está cuidándose la espalda, porque no sabes en qué momento te van a poner el pie, te van a esconder cosas, te van a romper cosas, eso ocurre. A mí me llegó a ocurrir en alguna escuela que me robaban las planeaciones, y que era algo que no le servía a nadie más que a mí, pero que a mí laboralmente me perjudicaba si yo no le entregaba. Entonces, es estarte cuidando de tus compañeros. Así es, como bien mencionábamos al inicio, este síndrome no nada más se da, yo puse el ejemplo de enfermería, claro, pero esto no nada más se da en enfermería, esto se da en todas las carreras, en todas las profesiones. Ajá. Yo me atrevo a hablar un poco del gremio de enfermería porque obviamente es el área de mi oportunidad donde más me desenvuelvo, pero obviamente esto se da en todos lados, como dicen, de maestro, de abogado, les quitan los casos, de ingeniería, los planos, ¿no? No sé qué sé yo, haciendo los ejemplos, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante eso que dices, sí, las personas tienden a atacarse. ¿Por qué? Porque volvemos al punto del egocentrismo. No hay esa capacidad de decir, bueno, yo voy a ver qué puedo sacar de esta persona, aunque sea inexperta, no tiene años de experiencia, yo sí los tengo. ¿Qué te parece si yo conjugo esa experiencia con esos conocimientos nuevos y a ver qué hacemos? Claro, ¿no? Pero ahí habría que haber un trabajo interno impresionante. Bueno, nos vamos, está súper interesante esto y la verdad es que el tiempo se nos va como agua. Nos vamos a un corte, amigos, y regresamos en unos momentos más con el licenciado Isaías.
Hola, buenas tardes. Soy Edith de Glamour Studio. Hoy en su programa Salud y Belleza de su canal Multimedios Informativos les vengo compartiendo un tip de belleza para aclarar cualquier parte del cuerpo. En un recipiente van a vaciar 2 cucharadas de fécula de maíz, 1 clara de huevo y eso lo van a disolver muy bien. Después lo van a aplicar en cualquier parte del cuerpo deseado que quieran aclarar. Lo van a dejar ahí durante 15-20 minutos. Después lo van a enjuagar con agua fría. Esto lo pueden realizar 2-3 veces por semana hasta que tengan el tono de piel deseado. Si gustan visitarnos, nosotros nos encontramos en Glamour Studio, dentro del Centro Deportivo Alpha Fitness. Muy bien, amigos, regresamos del corte aquí con el licenciado Isaías, hablando de este tema tan interesante que es este síndrome, también llamado el síndrome del trabajador quemado. Y fíjate, Isaías, que regresando a esta charla tan amena que estábamos teniendo al respecto, me gustaría mucho que le pudieras decir a nuestra audiencia, a toda la gente que nos está escuchando y que seguro está muy interesada en saber cómo poder detectar cómo saber si estoy viviendo este síndrome, si lo estoy viviendo en mi área laboral. Y además, ¿qué puedo hacer? Porque si, ya me ubiqué que sí estoy viviendo este síndrome, ¿y ahora qué puedo hacer? Nos encantaría que nos pudieras platicar al respecto. Claro que sí, Luz. Mira, creo que seguramente todas las personas que se encuentran laborando actualmente lo están viviendo. De alguna u otra manera lo están viviendo, ya sea en su fase inicial o en su fase de trabajador quemado. Como les comentaba anteriormente, obviamente esto se maneja por fases. Primero hay que ubicar en qué fase se encuentra cada uno de las personas en su punto, ¿no? Si está en la fase inicial, si está en una fase de estancamiento, si está en una fase de frustración, si está en una fase de apatía o si está en una fase de trabajador quemado ya como tal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Yo les iba mencionando las fases poco a poco. El inicial, pues obviamente no hay tanto tema, ¿no? Porque todos entran con toda la actitud, todos entran muy bien. Ok, en el estancamiento desde ahí ya empezamos a tomar cartas sobre el asunto. ¿Por qué? Porque ya ahí empieza el estrés. Y ahí empezamos a ver qué hay en el estrés. Bueno, pues es una fatiga, ya hay cambios de conducta, ya hay molestias, ya hay incomodidades, ya empieza a haber ciertos reclamos, ¿sí? Claro. El que sigue, que es la fase de la fatiga, obviamente ya aquí ya comienzan los principios del síndrome de burnout. ¿Por qué? ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? Que es la pregunta base de esto, ¿no? Realmente todos dicen, bueno, sí está bonito todo, el estrés, qué padre, pero ¿cómo me doy cuenta? Esa es la pregunta del millón. Bueno, es bien sencillo. Este estrés, esta ansiedad, todo esto que nosotros generamos, evidentemente no lo descargamos donde debe de ser. Claro. Hasta que ya estamos en una fase quemada. Ojo, estoy en la fase de fatiga, donde ya se empieza a presentar el síndrome de burnout. Ajá. No lo externamos en el área laboral, porque decimos, y mi compañera, mi vida, ¿no? Vas a ver, pero no decimos nada. O con el jefe, o como comentaba al principio, en la fase activa de las dos fases de los dos tipos de burnout, no te desquitas con los familiares, hasta que ya estás en una fase más avanzada. Claro. ¿Sí? Ok. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya estás iniciando con este punto? Es bien sencillo. Llegas a casa y te desquitas con tu familia. Desde ahí empiezas a detectar que tú ya tienes un problema. ¿De dónde te lo estás trayendo? Ni tú mismo sabes. ¿Sí? Pero vas molesta, vas enojada o enojado. ¿Con quién? ¿Quiénes son? Así como hablábamos el ejemplo de los pacientes hacia el enfermero, igual lo mismo. Tú llegas, te presenta tu hijo, sácate por allá. O porque no hiciste esto, porque no hiciste aquello, como buscando manera de pelear, ¿no? Y de sacar esa... De descargar Exacto. ese No tanto es de claro. pelear, obviamente pelear, pero es ese sacar todo eso que me hicieron de aquel lado. Y desafortunadamente lastimamos a quienes no tienen que ser lastimados. Y esa es una cadena que nosotros transmitimos a los hijos, a la esposa, al esposo, al entorno que te rodea, no sé, hay quienes viven con los abuelos, entonces todo eso lo descargan en esas personas
¿sí? Podría yo indagar en una parte que a lo mejor muy personalmente me sirvió. Hay un texto por ahí que leí en algún momento que dice: deja tus problemas en el árbol que está afuera. Sí, muy bonito, bueno, hace alusión a que cada que llegues a casa dejes tus problemas afuera de tu casa y adentro es otro mundo. Esa es una forma de combatir el síndrome de Burnout, haciendo respuesta a tus dos preguntas: el cómo lo detecto y el cómo le haría para evitarlo, ¿sale? Claro. Entonces ya ahí ya puedo empezar a conjugar tu pregunta con la respuesta, ¿sí? Evidentemente nosotros también tenemos que tener para evitar que esto empiece a suceder, tener hábitos, buenos hábitos o costumbres, por decirlo de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? Si yo llego de trabajar, ya discutí con toda mi familia, pero anexo a eso me siento a ver la tele o simplemente me acuesto a dormir y desatiendo las tareas de la casa. Cuando yo despierto o acabo de ver mi serie favorita, ya es tarde. Ahí ya quiero hacer todas las cosas, me duermo tarde, me paro tarde a trabajar, llego tarde, llego con reclamos y eso es estresante, y ahí comienza toda la situación. Voy acumulando tensión en situaciones cotidianas Pero lo vas por malos provocando. hábitos. Exactamente, porque tú lo vas provocando. Claro. ¿Sí? Si tú acomodas y reajustas esos hábitos y esa forma de vida, obviamente todo se va a reestructurar adecuadamente, ¿sí? Ojo, ya aquí nos quedamos en esa fase. Cuando ya avanzamos nosotros a la fase del agotamiento o la apatía, aquí ya obviamente ya se empieza a reflejar más la situación mental y fisiológica, ¿sí? Aquí sí entra precisamente problemas ya fisiológicos, porque si nosotros ya alteramos esa esfera biopsicosocial, que de alguna manera es la que nos mantiene en armonía, en equilibrio personalmente, ya la desacomodamos. Entonces ya empezamos a tener ahora sí ya presencia de fatiga, y eso igual lo vamos ya a presentar hasta con la familia. Y ahí también se presentan enfermedades fisiológicas, por ejemplo, colitis nerviosa, gastritis, que de repente la persona dice: es que no sé ni por qué traigo el estómago tan inflamado, no sé ni por qué no comí nada que me hizo daño, y justo ya traigo la diarrea, el dolor de estómago, el dolor de cabeza. Ahí es donde ya se presenta en esta fase. Comienza, ya en la cuarta fase comienza ese proceso. Entre la cuarta y la quinta ya es ese enlace. ¿Por qué? Te voy a explicar un ejemplo rapidísimo. Yo ya estoy en estrés en mi trabajo, ya en mi casa, ya en todo mi entorno social ya está mal. Ya estoy estresado, ya estoy incluso hasta con mal humor, ya estoy mal. ¿Qué pasa aquí fisiológicamente hablando? Mi sistema nervioso se altera, en automático, se altera. Es como un ramal que se abre, se altera. Yo ya me mantengo alterado. Ese sistema nervioso impacta en todos los aparatos y sistemas de mi organismo. No sabemos cuál de nuestros aparatos y sistemas esté más vulnerable a esas recepciones. ¿Sí? Porque obviamente nosotros segregamos cierto tipo de sustancias químicas en nuestro organismo, que se llama en otro tema, pero ese tipo de procesos bioquímicos afectan, como lo comentabas, problemas intestinales, inclusive problemas cardíacos, porque si yo mi sistema nervioso está súper alterado, mi presión arterial se eleva, y al elevarse puede empezar con problemas de hipertensión o inversa, hipertensión. O sea, no sabemos cómo lo vaya a manifestar nuestro cuerpo, porque cada cuerpo es diferente. Claro. ¿Sí? Entonces ahí puede haber un problema real, ¿sí? Y sí, efectivamente, ya en la quinta fase ya presentamos problemas fisiológicos, ya con problemas ya presentados como gastritis crónica, ya muy concreto, tensión muscular excesiva. Por eso es que obviamente recurren a terapias a lo mejor holísticas, que son masajes relajantes y demás, ¿no? Y en la cuestión psicológica, pues obviamente también se descanaliza con el equipo interdisciplinario para que sea un trabajo en conjunto y se trabaje adecuadamente. Y aquí implementamos otro tipo de terapias. Aquí entran muchos tipos de terapias holísticas, entran terapias de muchas áreas, ¿no? Magnetoterapia, no sé qué sé yo, hay muchas cosas que se pueden implementar para bajar estrés, para bajar depresión, ansiedad, musicoterapia, para bajar los niveles de tensión a nivel nervioso y demás, ¿no? Claro. Pues de verdad que este tema se nos queda con un montón de cosas por platicar todavía.
Amigos, si tienen dudas, si les genera alguna inquietud, el licenciado Isaías con mucho gusto responderá sus preguntas que vayan ustedes generando ahí en el link. Me gustaría mucho un poco para cerrar esta parte, licenciado Isaías, que nos pudieras platicar a nivel terapia holística, a nivel terapia en lo que trabajas en tu centro. ¿Qué es lo que más trabajas para síndrome de Burnout? Bueno, para síndrome de Burnout tenemos varias terapias. ¿Sí? Hay que ver, porque hay personas que presentan situaciones faciales y hacemos trabajos en la cuestión facial. Tenemos terapias de nivel facial, parálisis facial, entonces, electroestimulación y demás. En cuestión generalizada con músculos, nosotros trabajamos lo que es el masaje descontracturante, masajes holísticos, musicoterapia, aromaterapia y bueno, es una gama de terapias que implementamos. De hecho, bueno, vienen igual en la parte de mi contacto y los que estén interesados con mucho gusto se les canaliza, se ve en qué fase están y se les hace la consulta y se les atiende adecuadamente. Pues muchísimas gracias, licenciado Isaías. De verdad que un verdadero placer haberlo escuchado. Muy interesante el tema. A mí en lo personal me quedé como pensando muchas cosas que a veces no nos percatamos en cómo vamos avanzando con esta cantidad de estrés. Amigos, yo les invito que si ustedes están teniendo como por ahí situaciones laborales que les están generando conflictos, no lo dejen ahí. Acérquense con los profesionales, acérquense con la gente que les puede ayudar, pero no esperen llegar a la fase 5, cuando ya tenemos enfermedades. Si ya te detectaste, si ya lograste ver que hay algo que te está atorando, acércate a los profesionales de la salud. Pues un verdadero gusto estar el día de hoy con el licenciado Isaías. Seguramente, porque la verdad es que este tema se nos quedó muy abierto, seguramente vamos a invitarlo nuevamente en un siguiente programa. Pues nos despedimos y esperamos sus comentarios, compartan esta información si piensan que le puede servir a alguien, denle me gusta, compártanlo en sus redes y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, amigos.